Hola, soy Adrián Ortiz López y soy anciano de la Iglesia de Jubileo. Me gustaría compartirles que en mis inicios yo acepté a Cristo ya a una edad avanzada y para mí cuando empecé a leer la Biblia me costó trabajo entender varios versículos y es por eso que hoy quisiera yo compartirles algunos de ellos. Me gustaría empezar con Juan 3, 14, 15. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Es importante que para que podamos entender este versículo nos vayamos a leer lo que nos dice en Números 21, 4, 9, que es la narrativa que exalta a Jesús en estos versículos. Dice, los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua, ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en una asta. Los que eran mordidos miraban la serpiente de bronce y vivían. Si nos damos cuenta en este pasaje del Antiguo Testamento, nos muestra varias características del pueblo israelita. La primera de ellas era un pueblo desagradecido, donde hablaron mal de Moisés y de Dios. Dios reaccionó a esta ingratitud mandándoles serpientes, las cuales al morderlos causó bastante muerte en los israelitas, ¿no? Así que ellos se arrepintieron y pidieron a Moisés que orara por ellos. Él intercedió por ellos y Dios escuchó su oración. Hay tres puntos importantes que me gustaría resaltar en este pasaje. Uno de ellos es la muerte, otro es la vida y el tercero es la fe. La humanidad somos desde nacimiento pecadores y por nuestro pecado merecemos la muerte. Así que esa es una característica que es similar a la que tenían los israelitas. Cuando Jesús nos dice que tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna, de la misma manera que los israelitas, ellos dirigían la mirada y tenían fe en que esa serpiente les iba a salvar, a nosotros, por creer en Cristo Jesús, de la misma manera vamos a tener vida. Entonces tenemos que tener fe en Cristo Jesús, que murió en aquel madero, que fue levantado en aquel madero y que fue crucificado para que nosotros podamos tener vida eterna. En 1 de Pedro 2:24 nos dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Y es por eso que cuando leímos los versículos, que a un principio yo les comenté que me causaba dudas sobre mi entendimiento, ahora al leer estos versículos y con el paso del tiempo, pues me doy cuenta del gran regalo que nos hizo Dios. De la misma manera que Dios le ofreció a los israelitas a través de Moisés una salida a la muerte, Dios nos dio un gran regalo y nos lo ofreció Él mismo a través de su Hijo. Y para eso tenemos que leer Juan 3:16, que nos dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora bien, desde entonces, Dios, a través de lo que hizo con Moisés y el pueblo judío en aquel tiempo, nos estaba mostrando lo que iba a hacer con nosotros a través de su Hijo amado. Iba a tener que morir para que a través de su sacrificio pudiera ser perdonado nuestros pecados. Nos damos cuenta del amor profundo que Dios tiene por nosotros. Y vemos un gran regalo el saber que Dios, a través de su Hijo, nos ha dado ese privilegio hermoso de ser sus hijos.
y que nos muestra el amor profundo que tiene hacia nosotros, poniendo en lo más alto a su Hijo Jesús para que podamos recordarlo y verlo y poner en nuestro corazón que Él dio la vida por nosotros, para poder ser rescatados de esa muerte a la cual estábamos condenados.